Público oyente, disculpen por los minutos de tardanza y esta vez una jornada más, un lunes más. Estamos muy contentos con este ciclo de conferencias sobre nuestra hoja de coca como alimento y medicina. Y esta vez tenemos aquí desde Lerna, Bolívar, Cauca, Colombia, al hermano Gerney Ruiz, que nos une una amistad de unos años, porque nos gusta la coca. Entonces, hoy día para nosotros es un gusto que él nos ilustre desde allá de su tierra a todo el mundo con su experiencia acerca de la coca. Y aquí les voy a hablar de dónde él viene. Él dice que viene desde del territorio de convivencia y paz de Lerna, Bolívar, Cauca, Colombia. Es cultivador ancestral de hoja de coca. Hace parte del proceso de escuela agroambiental Arraigo y pertenece a la organización social CIMA-CNA, Comité de Integración del Macizo Colombiano, a nivel nacional. También hace parte de la red de guardianes de semillas de vida, Nodo Lerna, y está articulado en los procesos de investigación de la hoja de coca como un producto agrícola, con la Fundación Tierra de Paz y el SENA Cauca. Entonces, lo dejamos a que nos ilustre en estas 2 horas con su experiencia que él tiene acerca de la producción, acerca de la industrialización. De repente hablar un poquito de la fumigación con ese, no sé si bendito o maldito glifosato. Y bueno, todo lo que tú creas por conveniente. Nosotros somos todo oídos tuyos. Bienvenido. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, hermano Agustín, desde el macizo colombiano y de las voces de resistencia de los cultivadores y cultivadoras de hoja de coca acá en Colombia, nuestros hermanos indígenas desde la Sierra Nevada de Santa Marta, desde el otro lado de nuestro territorio, nuestras indígenas de la Amazonía colombiana, desde el Putumayo, pero también desde el centro del país, que todavía se tiene el uso cultural desde nuestras comunidades indígenas, Muisca, Chicha, pero también acá en el departamento del Cauca, donde estamos por un lado hacia el norte la comunidad indígena Nasa, que ha resistido al uso tradicional de la hoja de coca, la cultura Yanacona, también hacia acá al sur del Cauca, y pues desde nosotros la cultura campesina y también afro. Reciban un abrazo maciseño y pues aprovechar este espacio para contarles y compartir esta experiencia de el uso de nuestra sagrada hoja de coca, y en unos tiempos tan difíciles que hemos tenido, y por consiguiente el departamento del Cauca, que es uno de los lugares muy difíciles donde toda la culpa de lo que pasa en Colombia a nivel andino, pero también en el departamento del Cauca, se le echa a nuestra sagrada planta de hoja de coca. Entonces, dentro de iniciar y compartir con ustedes esta experiencia de vida en nuestro territorio, pues quiero saludarlos con nuestro quinto andino de coca, y la primera hojita pues la vamos a ofrecer al espíritu de nuestra hoja de coca para que permita el diálogo, la palabra, el pensamiento y la comunicación para podernos entender entre pueblos hermanos y seguir resistiendo en esa comunión con nuestra planta sagrada como es la hoja de coca. La otra hojita del centro
También hoy, en este encuentro con ustedes, desde el respeto por nuestra madre tierra, pero también desde nuestros mayores y mayoras, abuelos y abuelas, que están en esa otra dimensión, también mascadores de hoja de coca como nosotros, conocedores de las plantas maestras, pues también para desde esa fuerza creadora nos acompañen. Y más hoy que nunca, que necesitamos esa fuerza espiritual, porque no es fácil en el contexto colombiano vivir en el departamento del Cauca y cada día despertarse, ver la luz del día y sentir nuestra hoja de coca. Y la otra hojita en este quinto, pues lo ofrezco por esa hermandad con cada uno de ustedes y con aquellos que conocen, comparten, truequean, decimos nosotros, pero también con estos otros que se están perdiendo de las bondades mágicas y benéficas que tiene nuestra hoja de coca. Entonces, para que un día sigamos uniendo en esa masa de personas amantes de nuestra coca, de nuestras plantas maestras, de nuestras semillas nativas, y que con esa fuerza pues podamos hacer que nuestras comunidades, nuestros procesos pervivan en el territorio. Entonces, por eso quería ofrecer el quinto de coca. Para entender el proceso del departamento del Cauca y el uso cultural de la hoja de coca en el suroccidente colombiano y sobre todo en la comunidad campesina, nosotros acá hacia el norte, les decía, están la comunidad Nasa, que milenariamente resisten el uso tradicional de la hoja de coca. Tenemos también la comunidad del pueblo Misak y tenemos hacia acá al sur la comunidad Yanacuna. En el caso del municipio de Bolívar, nosotros hacemos parte de la zona de la cuenca del río San Jorge, entre los municipios acá en el sur de Colombia, límites con Nariño, más cerca de Ecuador. Hacemos parte de, por un lado está el municipio de Almaguer y por otro lado está el municipio Bolsiverde. Entonces, desde esa cultura, en la cuenca del río San Jorge, milenariamente hemos tenido la hoja de coca y más o menos en 150 años, ya nosotros que nos fuimos bajando, nacimos acá, entonces ya nos fuimos quedando, no hacemos parte de un resguardo indígena, no hacemos parte de un cabildo indígena, pero sí mantuvimos mucho conocimiento ancestral andino, algunas palabras quechuas que todavía nos acompañan acá en esta zona. Y por un lado tenemos cultura campesina, descendientes de indígenas Quillacinca, desde el nudo de los Pastos que estamos cerca, y para el caso nuestro, la familia y el territorio de convivencia y paz nuestra, hacemos parte también de descendientes de la cultura indígena Yanacuna. Hay algo que es importante en esta parte de la historia del uso tradicional de la comunidad campesina, es que también acá, en nuestro municipio de Bolívar, existen 6 consejos comunitarios afro en la zona caliente. Y dentro de esos 6 consejos afro, tenemos un puñado de mascadores de hoja de coca afros, que cuenta la historia que nuestro municipio de Almaguer, hace 500 años, desde la llegada de los españoles, como en toda la zona andina, Almaguer era una ciudad muy importante porque de ahí se podía ir hacia el centro de Colombia, Venezuela, pero también se podía ir hacia Pasto, Guayaquil, Lima y a
Hemos tenido un inconveniente, creo que al exponente que está en Colombia se le ha ido la señal. Esperemos unos segundos. Agustín, ¿me escuchas? Te escucho, hay que esperar nomás. Sí. Mientras tanto, Agustín nos podrías ir acompañando. Ah, ya volvió. Continuemos. Bueno, entonces les decía. Bueno, sí me escucharon. Sí, continuemos. Gracias. Bueno, entonces les decía que acá hacemos parte de un territorio multicultural y nuestra descendencia, por un lado, hacemos parte de nosotros, la Escuela Agroambiental y muchos habitantes del territorio de Convivencia y Paz de Lerma, que está también al sur del departamento del Cauca, es un monte de la cordillera central, al igual que el resto de la cuenca del río San Jorge, y que hacemos parte del uso cultural de la hoja de coca. Por un lado, una parte de campesinos descendientes de la cultura quillacinga, y para el caso del territorio de Convivencia y Paz de Lerma, somos descendientes de la comunidad indígena Yanacuna, y que también desde mucho tiempo ancestral se utiliza la coca. En ese ir y venir, nosotros nos remontamos dentro de toda la historia de la coca a 500 años, cuando llega el yugo español y comienza hasta cuando ellos llegan. Nuestra cuenca, al igual que el departamento del Cauca y muchas zonas de Colombia, teníamos una variedad que todavía pervive con nosotros, que es la pajarito caucana, o científicamente Electroxylon novogranatense trusillense, la Electroxylon novogranatense var. Entonces, para ese entonces, hace 500 años, se podía truequear con oro, y así como era importante el oro desde lo espiritual, nuestra hoja de coca era también importante desde lo espiritual. Cuando llega la corona española, la cuenca del río San Jorge y muchos otros lugares les tocó que tributar la hoja de coca para la explotación de las minas de la Concepción en Almaguer, la altiplanicie de Popayán, y lo que tuvo que ver acá en nuestra región, el Valle del Patía. Hoy estuve haciendo un ejercicio, hoy lunes, pues acá el mercado en la cabecera municipal es el día miércoles, mucho más frecuente de gente el día sábado, viernes y sábado, porque todavía resistimos en la venta de la echada de coca. Y me pasé para mirar si encontraba hoja de coca y mambe. Por ahí encontré una echada o un huevo de hoja de coca. En el año entre 1550 y en el año de 1600, esta era la cantidad de hoja de coca que se pagaba en el territorio nuestro de la cuenca del río San Jorge, y con esta cantidad se le daba a los esclavos indígenas, esclavos mestizos ya para ese entonces, y nuestros esclavos afro. Esta cantidad de hoja, que más o menos es un huevo, lo que pesa un huevo de una gallina, 555 gramos, tenía que durarle 7 días, y después de esos 7 días, y durante esos 7 días, se les quitaba, se les mermaba la comida y tenían que resistir. Por eso acá hablamos de la cultura afro, que todavía nos queda un puñado de afros que de esa época también siguen mascando hoja de coca. Algo que fue importante que nos preguntamos nosotros, cada pueblo, cada región tiene una historia mitológica de cómo apareció la coca. Y nosotros nos preguntamos de acuerdo a lo que nuestros mayores nos decían desde que éramos niños, entre esos mis tíos, mi mamá, y cómo apareció la coca y de dónde vino.
y quién la trajo y cómo está en el territorio con nosotros. Y entonces ellos nos cuentan que el Señor de sabiduría, ese Dios del cielo, también nos visitó acá en la zona andina. Y que ese ser especial, que su vestimenta era de blanco como las nubes, pero que a pesar de tener esa vestimenta transparente, su barba era clara como la chulla de maíz, nos dejó la hoja de coca acá en la cuenca del río San Jorge para que resistiéramos, para que pensáramos, para que aguantáramos en el territorio, pero que además también para que curáramos y sanáramos nuestro cuerpo, que porque íbamos a ser perseguidos y que de esa manera nosotros podíamos resistir. Pero en aquel entonces la hoja de coca era así tan fina, que para cogerse una echada, decimos nosotros una mambiada, después del trabajo, después del sol del venado, pues había que hacer un esfuerzo grande para poderse coger la echada de coca. Y que entonces existió un campesino, que este campesino era muy religioso, muy devoto y respetuoso de la naturaleza, pero que también respetuoso de la fuerza creadora, y que ese campesino tarde tras tarde cogía su ración de coca, pero que un día la Virgen María, al verlo así humilde y muy devoto de Dios, pues que fue y agrandó la coca y logró que hoy nuestra hoja de coca fuera ya no tan pequeña como fue en su inicio, fuera más grande. Y que entonces, desde ese día, en el macizo colombiano y sobre todo en la comunidad campesina del río San Jorge, se le llamó el manto de la Virgen. Y por eso es que hoy, mi hijo, me decían los mayores, es que nosotros tenemos una hoja mucho más ancha para nosotros poder mambiar. Y entonces uno se preguntaba cuando el abuelo le contaba estas historias, ¿y quién fue ese campesino que hizo que la hoja de coca Dios se la agrandara o la Virgen? Ese campesino fue San Cipriano, mijo. San Cipriano, sí. Bueno, tocaría que investigar quién era San Cipriano, pero nos dimos a la tarea de investigarlo y es posible que con su magia pudo estar por acá. Encontramos que fue un santo de Arabia Saudita que se convirtió en obispo y que manejó la parte oscura, oculta, pero también la parte divina. Y bueno, y esa historia nos queda de cómo apareció la hoja de coca con nosotros. Desde ese tiempo, entonces, al igual que el resto de la zona andina, nos satanizan la hoja de coca. Y en eso, pues sí tiene que ver parte de nuestra Iglesia Católica, pero que también ahí nuestra historia tiene que ver mucho con nuestra Iglesia Católica. Desde ese entonces, nosotros nos pasamos a la década de los 60, 50, 60, donde ya para la familia nuestra, cultivadora de hoja de coca, y no solamente cultivadora y mambiadora, sino también comercializadora, porque acá también se comercializaba desde tiempos atrás la hoja de coca de una forma de trueque. Se necesitaba un producto que no tenía un campesino o que la comunidad indígena que estaba en la parte más alta no lo tenía, entonces se hacía
el trueque, y más nosotros que cuando se da la libertad de las comunidades afro, ellos eran los que en nuestra región se hacía el mercado de la sal. En el territorio nuestro de Convivencia y Paz de Lerma hay una región donde se asentó el pueblo afro ya libre y se sacaba la sal y se hacía el trueque de coca, de sal, de productos entre los afros, entre los campesinos, entre la parte indígena. Entonces, siempre estuvo ahí. La primera persecución que ya nos tocó a nosotros, por ser cultivadores de coca, tuvo que ver más o menos ya para la década de los 60. Cuentan el abuelo que todavía vive, yo siempre recuerdo al abuelo Juan, el marido de la tía, él en el año 60, en el año 45, en la historia del Cauca, y eso que a pesar de ser caucano se la aprendí a otro defensor de nuestra hoja de coca, Germán Anthony, cuando en nuestro territorio la tía nuestra que vivía en ese entonces, cuando él nos visitaba, mijo, si es que acá antes del narcotráfico a nosotros nos perseguía por ser cultivadores de hoja de coca y por venderla y por mascarla y tenerla tostada. Entonces no se extrañe que ahora eso siempre ha sido así. Y entonces él nos explicaba que el decreto 896 del año 45, para joder a los campesinos e indígenas del Cauca y el resto del país, entonces se prohíbe todos los usos de la hoja de coca, y en nuestros territorios, acá en el departamento del Cauca, hacia el norte con nuestras comunidades indígenas del norte, hacia los municipios de acá del sur, se quemaba la hoja de coca tostada, se perseguía el aguardiente especial o trago chiquito, que era Se nos fue el sonido y vamos a esperar un poquito, disculpen. Mientras tanto, aprovechamos para que vayan formulando sus preguntas y le escriban aquí. Vayan formulando sus preguntas, no las dejen al final, aprovechemos este break, que no es nuestra culpa, y esperemos que retorne la señal lo más pronto posible. ¿Sí? Dale. Bueno, entonces venía contando de cómo nos hacían persecución de acuerdo al decreto 896 en la década de los 60, y uno de nuestros mayores que todavía cultivamos coca, salió a nuestro pueblo, cabecera corregimental, con 15 libritas de hoja de coca tostada para el trueque. Fue capturado por la tenencia, que era la policía rural de los años 60, donde lo hacen caminar 4 horas, le queman la coca y lo sueltan otra vez para que se devuelva al pueblo. Entonces, esa fue una de las primeras persecuciones que nosotros tuvimos en la región,
como departamento, pero también en nuestro territorio y en la familia. Luego de eso, sí ya tiene que ver para el año 83, algo que fue una forma de cómo nos transgreden la hoja de coca. Para la década de los 70, inicia la parte de coca para narcótico. Se encuentra que las comunidades campesinas en el sur de Colombia y en el sur del Cauca, ingenuas, no conocíamos nada, llegan unos extranjeros, monos, decimos de pelos rubios, ojos arcos altos, que hablaban lenguas que no le entendíamos, pero que andaban acompañados de otras personas de la misma región, y donde ya no se quería negociar la coca tostada, sino cruda, para hacer unas tinturas, para sacar unos aceites, y de esa manera fue como el precio tan bajo de nuestra hoja de coca, que era porque era más del trueque que monetario. Entonces, una libra de hoja tostada, que son 3 libras crudas, hasta ese entonces recuerdo que valía 5 centavos y nos la aparecen comprando cruda a 50 centavos. En el año 80, a mitad de 80, de 50 centavos a 5 pesos, y a comienzos del 81 de 5 pesos a 500 pesos. Ahí es donde el territorio de Convivencia y Paz de Lerma habla de la bonanza cocalera que se dio en toda la zona de la cuenca del río San Jorge y el municipio de Bolívar y Almaguer, donde el cultivo era diversificado, porque siempre en la cultura nuestra, siempre no ha sido el monocultivo de la coca. Se ha tenido la hoja de coca, las plantas medicinales, el maíz, los frutales, la yuca, y por eso era diverso, ¿no? Y nos favorece, pues, porque estamos en el centro ecuatorial y el sol es muy bueno y se puede hacer ese tipo de cultivos. Entonces ya con la llegada de los cuerpos de paz a Colombia es donde ya nos cambian, nos desculturizan nuevamente y se generan todas las problemáticas que se tienen, ¿no? Y de ahí, pues nuevamente surge la persecución. En el año 83 se da la primera erradicación, y a todos nuestros mayores y a todos nuestros cultivadores entre 50, 100 y 200 plantas de hoja de coca para el mambeo y el trueque son encarcelados. Muchos de las familias, yo estaba pequeño y me tocó quedarme con las mujeres, con las tías, con las abuelas en el territorio, mientras que los mayores estaban pagando cárcel. Entonces, eso comenzó así. Para el caso de nosotros, ahí, en todo ese tiempo, nos hicieron ver feo, decían ellos, que fuéramos mascadores de hoja de coca. Pues siempre al mascador de hoja de coca nos decían que eso era un vicio, que mascar hoja de coca, y entonces siempre se fue estigmatizado. Este tipo de procesos de desculturización, ya el huevo de coca para nosotros quedó como algo que si una persona nos ayudaba, pues teníamos que cogerle la ración o cogerla para el trabajo a mano cambiada. Me ayudas, yo te ayudo, limpio tu finca, te ayudo, y había que darle el huevo de coca. En la década de los 80 ya no era el huevo de coca, sino la pasta base de coca. Y ahí fue donde se nos perdieron desde niños de 10 años, 8 años, familias enteras, porque no se sabía qué era esa parte del clorhidrato de cocaína, y pues nos trataron de joder. Todo eso genera una problemática muy difícil entre nosotros por ignorancia, y nos llegan todas las
toda la zona de violencia, dijo, todos los entes de violencia en esa época, 83, 84, 85, 87, el Escuadrón de la Muerte. Nosotros, los abuelos, nos hablaban de la chusma, que eso era los grupos armados que se conocían de la guerra de los 1000 días acá en Colombia y de eso, pero nunca conocíamos de guerrillas. Entonces nos aparecen las FARC, nos apareció el M-19, sicarios de Medellín, familias matándose entre todos, y pues se volvió un caos en ese sentido. Por fortuna tuve la oportunidad, muchos de nosotros, de vivir la parte cultural antes de la coca para narcótico, y en el tema cuando nos transgreden la hoja de coca, y por eso en nuestra cultura y en nuestra organización social decimos: los cuerpos de paz y quien los mandó estarían en deuda con nosotros por toda esa cantidad de gente a nivel andino que nos hicieron perder. Y ahí es donde nace un proceso muy bonito de reconstrucción. Los invitaría a ver, cuando busquen por las redes sociales, Lerma Cauca, la muerte es un cauce seco. Ahí está parte de lo que fue nuestra historia. Y por eso nosotros hablamos de territorio de convivencia y paz. Toda esa violencia generada por la parte de narcótico y porque nos cogieron inocentes por ser mascadores de hoja de coca, pues está reflejada. Pero como también la resistencia de nuestros mayores hizo que en el proceso social nosotros pudiéramos derrotar, antes de que se hablara de paz en Colombia, toda esa forma violenta, y generar un cambio de vida a través de la construcción de nuestro colegio Alejandro Gómez Muñoz, de nuestro rector Walter, que nos ayudó en conjunto con los abuelos. Y de ahí hubo algo importante. Cuando se trabajan los 3 pilares, se habla de la educación para las nuevas culecadas o generaciones, se habla de la educación para los que no íbamos a estudiar el bachillerato, pero también se habla de la proyección comunitaria, el arraigo al territorio. Y ahí fue donde nosotros dijimos: y entonces, ¿por qué tenemos que avergonzarnos de ser campesinos y de mascar coca si esta es nuestra cultura? Pero que hay también, ya entonces por ahí conocimos que en Bolivia se mascaba coca y que eran mucho más que nosotros, que igual en Perú, que eso eran mucho más, pero que también las comunidades indígenas acá. Y desde ahí entonces comenzamos en el mismo proceso de Lerma a visualizar lo que fue la hoja de coca. Por eso entonces es importante para nosotros esa parte de esa historia. Dentro de ese recorrido por nuestra sagrada hoja de coca, también nos preguntamos: ¿y qué nos queda de la espiritualidad? Porque la coca es una planta también espiritual. Y entonces encontramos que si nosotros vamos a hacer un pagamento a la madre tierra, tiene que estar la ofrenda de la hoja de coca. Si nosotros hacemos un rancho, llámese casa nueva o se compra, tiene que, con plantas medicinales y con coca, hacer la curación. Pero si nosotros también velamos un familiar, decimos estamos en el velorio, pues también hay que sahumar nuestra casa con nuestra hoja de coca. Pues todavía nos quedaba algo de esa espiritualidad que se ha venido dando de generación en generación. Y de esa manera, pues también para nosotros es importante la hoja desde la parte espiritual, desde sentarse a mambiar con nuestros mayores, con el resto de muchachos, y clarificar la mente para hacer un trabajo, para coger una planta medicinal, para caminar, ¿no? Entonces, desde ahí nosotros miramos esa parte de la espiritualidad. Dentro de eso, también quisimos conocer más a fondo y qué es el mambeo de hoja de coca en la comunidad campesina. O sea, cómo es ese cuento y para qué nos sirve la hoja de coca.
Desde ese punto de vista, nosotros encontramos que acá tenemos la cultura de tostar la hoja de coca y siempre se ha mambiado o hemos mascado la pajarito caucana. Tenemos ollas de barro, entonces más o menos este es el modelo. Tenemos ollas de barro que cuando nosotros hablamos con quien las fabrica, decimos necesito una olla y él le dice ¿y para cuántas libras la quiere? Y uno dice ¿y de cuántas libras la tiene? De 1 libra, de 1,5 libras, de 2 libras y hasta de 5 libras. Entonces eso indica la cantidad de hoja fresca que yo puedo utilizar en la callana o la olla de barro. Es un ritual muy bonito que se hace como comunidad campesina o como comunidad indígena, bien sea Nasa o bien sea Yanacona, porque más o menos nos gastamos entre 50 a 60 minutos, donde se tiene, acá le decimos cacuinga, que es una espátula de madera en la tulpa, donde ese tiempo se inicia con fuego alto, luego se va mermando el fuego, hasta tal manera que ya cuando ella suelta, decimos nosotros, entonces ya si es dependiendo del territorio, es el tostado de la hoja. Si vamos a estar, nuestro territorio es caliente, la hoja queda fresca, y si nos vamos a venir para Bolívar, que es un poquito más frío, la hoja tiene que ser más seca, y más o menos hay que darle unas 50 asentadas, decimos. Quiere decir que yo introduzco la mano cuando ella está en el fuego y ella ya suelta la hoja y de esa manera la aplano para que nuestra hoja pueda quedar como la estamos viendo aquí. O sea, que uno la suelte y ella se vaya largando. Entonces, de esa manera se tuesta la hoja de coca. Pero para entender el mambeo caucano, entonces también encontramos que para nosotros la hoja de coca también es femenina, o sea, nos representa también la mujer. Y el mambe, a diferencia de las otras culturas andino-amazónicas, el mambe para nosotros es la cara. ¿De dónde viene? El mambe es lo masculino. ¿De dónde viene? Esta es una piedra de mambe. Y dentro de las piedras nosotros tenemos piedra de mambe de lágrima, piedra de mambe de beta, piedra de mambe de agua, piedra de mambe de roca y piedra de mambe de quebrada o mambe negro. Entonces, las más fáciles de trabajar son las de lágrima y las de beta. Las de lágrima, tenemos lugares donde el musgo, donde el agua va convirtiendo en piedra caliza, y las de beta hay que ir a la cuenca del río San Jorge. En el caso nuestro tenemos un río a 5 minutos del pueblo, que es el río Sánchez, y en la cuenca del río Sánchez, ahí nosotros encontramos en las lomas o montañitas o montañas o cerros, encontramos la que está enterrada en la tierra, y de ahí se trae y se tienen unos hornos donde se le echa fuego también. En el caso de los hornos, nosotros encontramos las 3 culturas del departamento del Cauca tienen una forma diferente de preparar la cal. En el caso de nosotros son en hornos, se quema 24 horas, se desarena y de esa manera ya cuando queda el almidón ya se echa en la ceniza. Entonces de esa manera ya tenemos la hoja de coca tostada y el mambe para mascarla. Por eso hablamos de que este es el mambe caucano. Entonces, de esa manera se mambea. Otra cosa que hemos encontrado o que es importante en esta magia de la hoja de coca
es que fuera de nuestra hoja de coca, ser cultural, también nuestra hoja de coca. Perdón, vamos a aprovechar esta paradita para solucionar un problema de conexión con el teléfono de Gerney y él nos va a avisar. Serán unos minutitos nomás, disculpen por estos inconvenientes. Y aquí les dejo esta frase que él tiene, lo escuché siempre en sus conferencias y eso me llamó mucho la atención. Es una frase de Gerney donde él dice: el mundo se está perdiendo los usos mágicos y benéficos de la hoja de coca. Eso entra o va muy profundo con tanta mentira de esta sociedad que quiere engañarnos, seguirnos engañando que la hoja de coca es droga, que no sirve. Entonces, justamente por eso es lo que estamos aquí. Tenemos que pichar, tenemos que bolear, tenemos que alimentarnos con hoja de coca. Tenemos que seguir siendo lo nuestro. Nuestra hoja la han invisibilizado. Eso es el estado, eso es el resultado de la colonización. Así como dice Gerney que, por ejemplo, sus abuelos fueron a la cárcel por masticar coca. Entonces, lo que hizo Bolivia hace unos años con el expresidente Evo era del día del Acullico, que fue el 11 de enero, desde que donde él le dijo: ustedes, nadie se puede involucrar en los asuntos internos de Bolivia, porque para Bolivia eso es un acto es su tradición, la hoja de coca. Entonces, justamente por eso es que estamos aquí en este ciclo de charlas, es para que el mundo se vaya sacando la venda de sus ojitos, algunos que tienen unos ojitos verdes, porque la hoja de coca es la planta que nos va a salvar de esta hambruna que muy pronto se viene. Entonces, eso era solamente lo que les quería decir y creo que ya Gerney esté listo para comenzar de nuevo. Sigan esperando unos minutitos. Les quiero informar, de repente me olvido al final, ya está ahí Gerney. Gerney, puedes continuar. Sí, adelante. Bueno, entonces venía hablando de la coca, de nuestra hoja de coca desde la parte cultural, en lo que es el mambeo, el mambe, diferente a lo que es al resto de la parte andino-amazónica, pero también decía la importancia de nuestra hoja de coca desde la parte social, o sea, cómo fue importante. Cómo nuestra hoja de coca permite articularnos como organización social desde las juntas comunales en el territorio, desde poder hacer parte del Comité de Integración del Macizo Colombiano y desde ahí poder visibilizar la hoja de coca en el paro o movilización del 91. Nosotros fuimos desde la vereda y solo nosotros llevábamos la hoja de coca escondida para nosotros porque no queríamos ser estigmatizados. En el paro o la movilización del 99 que estuvieron las comunidades indígenas y campesinas desde el norte del Cauca y el suroccidente, Cauca y Nariño, 29 días, entonces las comunidades comenzaron a padecer
por alimento, por agua, por comida, problemas diarreicos, y iban al cambuche, decimos nosotros, de Lerma, o sea, donde estaba la comunidad de Lerma sentada en la movilización, y iban por el polvo mágico que cortaba la diarrea. Y ese polvo mágico, pues era nuestra harina de hoja de coca, ¿no? Entonces, la organización CIMA fue importante para ayudarnos a través de los trueques también, de los encuentros de semilla, poder visibilizar el uso cultural de la comunidad campesina de la hoja de coca, pero también hacer puentes con otras organizaciones sociales y con nuestros hermanos indígenas en la región y con la zona urbana. Y de ahí entonces, en el 2010, hubo la necesidad de crear la tienda regional artesanal, y de ahí los campesinos de procesos de la organización llevábamos los diferentes productos, y al territorio le correspondía llevar los derivados de la hoja de coca. También fue importante porque la hoja de coca y las semillas nos articularon con una organización muy importante acá en Colombia, que es la Red de Guardianes de Semillas, y de ahí en el 2014 nosotros creamos el nodo de la Red de Guardianes de Semillas Lerma, donde la Escuela Agroambiental Arraigo hace parte, y de ahí se visibiliza más la defensa de la semilla de la hoja de coca y cómo interactuar, cambiar, truequear conocimiento para que también otras zonas pudieran mirar la parte benéfica de la hoja de coca. Algo que fue importante en todo este proceso, conocemos a una gran amiga nuestra, nos articulamos en el 99, en la movilización del 99, las comunidades campesinas solicitaban que, como no podíamos ir a la universidad, nosotros teníamos que, se le pedía, el SENA es estatal y es como la universidad de los pobres, decimos, donde las personas pueden hacer cursos, pueden hacer tecnologías o técnicos, pero hasta esa época era centralizada en los cascos urbanos. Y entonces nosotros, desde la negociación, se pedía que debía descentralizarse. En esa descentralización, ya para el 2000, es donde conocemos esta gran defensora de la hoja de coca y maestra nuestra, que es nuestra profesora Dora Troyano, y de ahí comenzamos también a articularlos, y ella hace parte de esa parte. Desde ahí nos pudimos ya en el 2015, pues también articular a lo que es la Fundación Tierra de Paz y poder trabajar un proyecto de investigación muy bonito. Nos pudimos articular también con la caravana artivista, muchachos que de Bogotá querían conocer la situación del Cauca, y de esa manera llegaron a muchos municipios, y por el proceso social de Lerma y por la hoja de coca cultural y ancestral también hicieron parte de este proceso. En lo social nos permitió y nos ha permitido hacer hermandades con comunidades indígenas donde podemos troquear con conocimiento. En Colombia nos habían hecho creer que, o sea, nos habían hecho ser rivales entre campesinos e indígenas. En el caso nuestro no. La hoja de coca nos ha ido uniendo, y eso nos ha permitido avanzar también en muchos otros aspectos de la medicina tradicional, de la espiritualidad, de la palabra, de la semilla, y ha sido muy bonito generar ese puente con nuestras comunidades indígenas, pero también la coca socialmente nos ha permitido generar el puente con los urbanos, pero también la coca nos ha permitido generar ese puente de comunicación con la academia, con las universidades, donde también hemos ido contando los usos tradicionales de la hoja de coca, no solamente del territorio de convivencia y paz de Lerma, pues también hay que hablar de Bolivia, hay que hablar de nuestras comunidades hermanos peruanos, pero también de nuestras culturas acá en el Cauca, en Colombia, en la Amazonía, y de esa manera ir unando esfuerzos, ¿no? Eso ha sido importante también porque
hemos logrado que desde las escuelas en nuestro territorio, desde el año primero, tengamos que ir a hablar de la historia de la hoja de coca aún estando en el territorio, con los estudiantes de nuestra institución educativa Alejandro Gómez en nuestro territorio, pero muchachos que de una u otra manera logran ir a la universidad, se devuelven a hacer estudios de la hoja de coca, y desde la cabecera municipal ha sido bonito porque también se han hecho trabajos de tesis. A nuestra compañera que nos está acompañando, Lisset, pues que ha sido una parte fundamental, quiso trabajar su tesis con la Escuela Agroambiental, y no solamente trabajó la tesis, sino que se quedó trabajando con nosotros desde el Nodo Lerma y desde la Red de Guardianes de Semillas. Tuvimos otra compañera pasante que hizo su tesis de la ruta de la hoja de coca desde la parte del turismo agroecológico desde el municipio de Bolívar, pero también tuvimos, en este momento tenemos otra compañera que desde la problemática que tenemos de no podernos reunirnos en los territorios por todo este desorden mundial, desde Bogotá también está haciendo su tesis sobre los usos de nuestra hoja de coca en el territorio de Lerma. Y últimamente tuvimos un contacto con nuestra compañera Lisset, pero también con la Escuela Agroambiental desde Lerma, donde una compañera ecuatoriana que es magíster está haciendo sus estudios también en Milán, Italia, donde ella habla en su tesis de coca sí, cocaína no, y cómo su tesis se basa en el desarrollo alternativo de los nuevos usos que se le puede dar a la hoja de coca desde una nueva mirada comercial en América Latina, ¿no? Entonces, pues es muy bonito que nos ha logrado unir en ese puente. Fuera de ser social, nuestra hoja de coca también es medicinal en nuestro territorio, y son muchas las dolencias que nos hemos curado desde muchos tiempos ancestrales, desde nuestros dolores de muela, las diarreas, inflamaciones, dolores de cabeza, desde los resfriados, desde aumentar también, nos sirve para el cansancio cuando caminamos, cuando nos da sueño. Nosotros acá decimos, nuestra hoja de coca es tan mágica que solo tú te coges 4 hojitas y estás con sueño, las mascas y en 5 minutos tú ya te despiertas. Nuestra hoja de coca es tan mágica que tú tienes una diarrea y tú coges 7 hojitas de hoja de coca y te la tomas en una infusión, o coges harina de hoja de coca, te coges una cucharadita entera, la echas en un vaso de agua y te la tomas. A los 5 minutos tú ya tienes el estómago bien. Entonces ha sido muy importante nuestra hoja de coca en la medicina. Entonces, de esa manera nosotros hemos venido utilizando nuestra hoja de coca. Algo que ha sido importante en estos 7 años con la Fundación Tierra de Paz, con el SENA, pero también con nuestra proveedora, es que la hoja de coca logró rejuntar personas calificadas que tuvieran conocimiento del uso tradicional de la hoja de coca. Y entonces, a través de la Fundación Tierra de Paz, se logra hacer un convenio con el SENA, a través de la Open Society que coloca los recursos, se genera un proceso de investigación donde encontramos personas calificadas como la profe Dora Troyano, personas como la profe Socorro Anaya, 15 años investigando la coca en la agricultura para abonos líquidos y sólidos, y muchos profes más que estuvieron ahí, donde desde el 2015, casi que hasta la actualidad, fue un seguimiento y capacitación conjunta, donde esa capacitación miraba la parte técnica y científica desde la granja del SENA, pero la parte cultural, también científica, desde nuestra comunidad, desde la vivencia en el territorio. Entonces, desde ahí
algo muy difícil es que desde el Plan Colombia y la política de drogas siempre ha sido las fumigaciones. Del 2000 hacia acá, fumigaciones. A nosotros nos fumigaron una cantidad de veces, donde nuestras tierras pues son terrenos secos, son terrenos de montaña, quebrados, con vientos y veranos de 5 meses, vientos fuertes, y nos fumigan. No solamente nuestra coca resistió, pero nuestras plantas, no, el resto de pancoger no resistió, muchos de nuestros animales y todo ese desequilibrio natural que produce la fumigación, más el daño en la salud de las personas. Nos dañaron los terrenos, pero fuera de eso hacía que las comunidades como las nuestras tuvieran que desplazarse hacia la ciudad, hacia las capitales, aumentar esa problemática de miseria en las ciudades. Y ahí fue donde entre más duro nos dan, pues nuestra coca nos ha hecho más fuertes. Y por eso había una necesidad de producir comida, porque si tú produces nuestra hoja de coca, pero también tú tienes nuestras semillas nativas y criollas, pero también tú tienes el conocimiento y las plantas medicinales, pero también tú tienes la armonía con el territorio y con todo lo que nos rodea, entonces tú resistes. Así te quieran sacar, pues si tienes comida resistes, si tienes hoja de coca resistes, pero ¿cómo cultivas con toda esa dificultad más la tenencia de la tierra? Porque nosotros no tenemos más de 1/4 de hectárea. Entonces era una necesidad de poder producir comida, y ahí fue interesante en la investigación, y en todos estos años de investigación, importante entonces lograr producir el Cocalofa 1 con la hoja de coca, lograr producir el Cocalofa 2, el Cocalofa 3, el Cocalofa 5, lograr producir nosotros, con el permiso de la profe Socorro, el Cocalofa 4, lograr haber hecho un estudio muy bonito con la lombriz roja californiana alimentada con la hoja de coca, y pues poder tener el lixiviado de la lombriz, lograr, la profe Dora nos dice, bueno, hacer el abono sólido con la hoja de coca directamente, y la profe dice, bueno, hay que colocarle nombre a este abono sólido, y todo el mundo pensando, y un muchacho de quinto de la escuela dice, pues muy sencillo, si nosotros nos gastamos 40 arrobas de hoja de coca fresca, si nosotros nos gastamos 40 arrobas de monte, de todo tipo de monte que nosotros tenemos ahí en el camino, en las pequeñas parcelitas, y si nosotros colocamos otras 40 de estiércol de animales, de cuy, de conejo, de gallina, de vaca, de caballo, entonces pues la mayor parte fue monte y coca, entonces coloquémosle cocamonte, y así se llama nuestro abono sólido de hoja de coca. Con eso logramos recuperar el terreno, hacer que produciera en lugares donde no se produce, y de esa manera pues entonces poder nosotros resistir en el territorio, porque no solamente mambiamos, no solamente utilizamos la hoja en la espiritualidad, en la comida, sino que también podíamos devolverle a nuestra Pachamama, pues ayudarle a recuperar ese terreno que nos dañó la fumigación con glifosato, y de esa manera producir nuestro propio abono y nuestra propia comida. Y por eso entonces, cuando se visita nuestro territorio y va a nuestras pequeñas fincas diversificadas, entonces la coca está desde una fruta, desde una hortaliza, desde una planta medicinal, porque está enriquecida con este tipo de abonos líquidos y sólidos. Todo esto ha sido una experiencia de resistencia muy difícil, pero muy bonita. Ese sueño que nosotros nos craneamos como campesinos en el paro del 99, pues nos ha servido porque esa información
se ha podido transmitir a mucha más comunidad para que resista. Y claro, muchos han dicho, ¿y ustedes por qué no se convierten en una asociación que venda los abonos líquidos y sólidos? Y nosotros hemos dicho, importante, pero si nos convertimos en una asociación y nos metemos al comercio, no les enseñamos, porque entonces, ¿quién no lo compra? Pero si todos queremos resistir en el territorio, pues hay que sembrar comida. Inclusive nuestra hoja de coca sirve para hacer nuestros abonos de hoja de coca orgánicos, naturales, y poder alimentar nuestra misma planta en terrenos difíciles como los nuestros. Entonces es importante que la comunidad que sufre, que la comunidad que tiene las mismas problemáticas nuestras, pues tenga estos conocimientos y pueda resistir. Y ese es nuestro mayor sueño, y sueño que se ha ido cosechando de a poquitos, porque ya hay mucha gente que lo pudo hacer. Por eso, en tiempos de pandemia, con la profe Dora y con la Fundación Tierra de Paz, logramos trabajar con 250 familias donde sembraron hortalizas a base de abonos líquidos y sólidos de hoja de coca. Una problemática que se tiene es que el cultivador colombiano de coca para narcótico no siembra comida. En muchas de nuestras zonas hemos tratado de que entiendan la importancia de la comida y de sembrar lo que uno se come y de comer lo que uno se siembra. Entonces, por lo menos a estas 250 familias aprendieron a hacer sus abonos líquidos y sólidos de hoja de coca. El SENA los certificó, que aprobaron el curso de abonos líquidos y sólidos, y nosotros nos quedamos con la satisfacción de recuperar semillas nativas y criollas, pero también con la satisfacción de cosechar en climas donde no se nos daba un brócoli, cosechar a través de esa fuerza y competir entre nosotros quién lograba producir la hortaliza, la fruta mucho más sana, y luego truequearnos entre nosotros. Entonces, de esa manera ha sido importante la hoja de coca, y por eso es que nosotros hablamos de la magia y el beneficio que tiene la hoja de coca. Toda esta articulación con los diferentes procesos sociales, con las organizaciones, con la academia, hizo que visitaran nuestro territorio en todos estos años. Y es por eso que un día le dimos vida a lo que nosotros llamamos la ruta de la hoja de coca. Bueno, pero ¿qué es eso? La ruta de la hoja de coca nace a través de que cada que se visita, o sea, en el departamento del Cauca, las organizaciones sociales se reunían en junio y venían muchos de tipo local, regional, nacional, y eso se hacía en la María Pienda Mo con nuestras comunidades indígenas, con el CRI, y de ahí se enviaban representantes a procesos sociales, llámense campesinos, llámense indígenas. En nuestro territorio hay más grupos sociales, así como la Escuela Agroambiental Arraigo, que es la defensora del uso tradicional de la hoja de coca en el territorio. Estaban los procesos de mujeres, otro tipo de procesos. Y estos visitantes visitaban 5 días en un lugar, 5 días en otro, y nosotros decíamos, bueno, pues nosotros pues vamos a hablarle de lo que nosotros hemos hecho toda una vida, el uso tradicional y cultural de la hoja de coca. Y entonces comenzaban, mire, así se siembra la hoja de coca, esta es pajarito caucana, de esta manera se cosecha, así ustedes tienen que aprender a tostar, así se tiene que mambear, de este lugar es donde se saca el mambe, de este lugar es donde se quema la piedra del mambe, así se siembra una planta medicinal, así se hacen los abonos líquidos y sólidos, así se cocina con la hoja de coca en la gastronomía. Y fue llegando gente, fueron llegando grupos sociales, y siempre se hacía ese recorrido. De ahí nace la ruta de la coca. No está pensada, y no fue así de vender un paquete turístico, porque nosotros no vendemos paquetes turísticos. Pero, de todas maneras, todo aquel que quiera aportar al conocimiento andino de la hoja de coca,
pero también todo aquel que quiera conocer nuestra cultura campesina del uso tradicional en nuestro municipio de Bolívar y en Lerma de la hoja de coca, pues está invitado al territorio. Y entonces comparte, truqueamos conocimiento, pero también sabe que tiene que llevarse una semilla, sabe que tiene que dejar sembrando una planta y quizás cuando vengan otros, pues haya para cosecharla. O cuando vengan sus hijos, pues venga para que también pueda cosechar. Entonces, nuestras pequeñas fincas, que son menos de 1/4 de hectárea, pues son esas fincas que en última son de todos ustedes. Todo el que quiera venir puede hacerlo en la medida que ojalá se pueda. Y por eso entonces no era una ruta diseñada para cuántos turistas vamos a tener. Y en ese tiempo, por ejemplo, ha sido como el puerto acá en el sur del Cauca, donde nuestra comunidad de cualquier parte del mundo andina ha llegado, así como llegó Germán Anthony muchas veces, así como por ejemplo llegó el profe David de una de las universidades de Cochabamba, así como llegó también Alexander, un compañero de Guandiola desde Bolivia, y donde nosotros le decíamos, mire, esta es nuestra variedad nativa, pajarito caucana, esta es boliviana negra, esta es boliviana Rusia, esta es boliviana roja, esta es boliviana morada, esta es Tingo María, esta es chípara, esta es guayaba, esta es, bueno, le comenzamos a dar varios nombres y él nos decía, ole, pero estas variedades en Bolivia no existen, pero acá nos llegan con esos nombres. Ninguna de esas sirve para el uso cultural, solo para nosotros la pajarito es la única que utilizamos y la cultivamos diversificadamente. Entonces, esa ha sido como la historia de nuestra hoja de coca. Y algo que fue importante también en ese proceso con la Fundación Tierra de Paz y el SENA es la hoja de coca en la gastronomía. En todos estos años de capacitación, entre el 2018 y 2019, con ese entusiasmo de la profe Dora Troyano, se hizo que un grupo de chef de Colombia visitaran el territorio. En esa visita del territorio, pues era muy importante porque ellos iban a mirar primero qué es la hoja de coca, cómo se cultiva, qué variedad se cultiva, por qué se cultiva, por qué nosotros nos alimentamos con hoja de coca, porque la hoja de coca en la gastronomía, o sea, la podemos utilizar de diferentes formas, desde cosechar las hojas y hacernos una ensalada, desde cosechar las hojas y revolvérsela a nuestros huevos de nuestras gallinas de campo con tomate criollo, con nuestra cebolla que se cultiva, pero también desde utilizar la harina y de acuerdo a nuestra imaginación, cómo podemos utilizarla en los diferentes platos de acuerdo a cómo nosotros tengamos nuestro entendimiento de hacerlo. Y ustedes que son chefs, pues mucho más lo pueden hacer. Esa reunión los motivó, esa visita a Lerma los motivó, y de esos 20, desde Gato Dumas, que es una de las organizaciones de chef acá en Colombia, pues termináramos el 2020 desde esa propuesta de Coca para la Paz, termináramos ya no con 20 chefs, sino con 200 chefs hablando de nuestra hoja de coca, pero no solamente hablando de Lerma, hablando del Cauca, hablando de nuestras comunidades Nasa, de nuestra comunidad Yanacona, hablando del Mambe del Putumayo, hablando del Mambe de la Sierra Nevada de Santa Marta y preparando diferentes platos. Entonces, eso fue muy bonito y ha sido muy bonito porque la coca en ese sentido nos une, o sea, nos genera esa hermandad, nos hace puentes entre los diferentes sectores.
Y hoy ya no puedo decir que en el departamento del Cauca solo utilizan la hoja de coca la comunidad Nasa, el pueblo Mizar, la comunidad Yanacona, los campesinos de la cuenca del río San Jorge y el sur del departamento, sino que también tenemos comunidades urbanas en diferentes lugares del país que utilizamos la hoja de coca. En lo urbano es mucho más en harina, bien sea a lo moderno, que es desde mambearse la harina de diferentes regiones del país, pero también mambearla con carbonato, pero también mambearla a la moderna, que es en galletas, en panes, en arroz, en diferentes preparaciones que nosotros podemos dar. O sea, todo eso ha sido benéfico, o sea, todo eso ha sido mágico para nosotros, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros decimos que es muy difícil hacer entender al mundo los beneficios mágicos y benéficos de la hoja de coca, y por eso el mundo se está perdiendo los valores benéficos y mágicos de la hoja de coca. Pero como el mundo no quiere entender con que cada uno de ustedes que están ahí también compartiendo con nosotros, con que mi familia, con que mi comunidad, con que mi territorio y con todos los que conocemos el secreto, la historia, la fuerza y la espiritualidad de la hoja de coca lo utilizamos, ya es ganancia. Entonces, esa ha sido, en medio de las dificultades del Internet, pues parte de por qué hemos resistido en los usos tradicionales de la hoja de coca, cómo nuestra hoja de coca, como planta sagrada andino-amazónica, es mágica, igual que las otras plantas maestras, y cómo nos genera vida. Entonces, esa es parte de nuestra historia y parte de nuestro cuento, compañeros, que hoy están en este conversatorio. Bueno, muchas gracias, Gerney. Y ahora, Jacqueline, por favor, ¿podrías leer las preguntas una por una para que las vaya contestando Gerney? Se agradece. Claro que sí. Claro que sí, gracias, Agustín. Muchas gracias, señor Ruiz. Ha estado muy, pero muy interesante, muy potente su exposición sobre los usos mágicos de la hoja de la coca. Tenemos muchos saludos de diferentes partes del mundo, de Ecuador, de Bolivia, de España, de Perú, de diferentes partes. Y acá todos agradecidos por la excelente charla. Empezamos con la primera pregunta. Dice, ¿hay alguna documentación que se pueda descargar sobre el aspecto mágico o usos mágicos de la hoja de coca? Es decir, ¿necesitan información de donde puedan descargarlo por la web o algún libro? Bueno, desde esa parte mágica, pues tiene que ver con todo el encanto y los diferentes trabajos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para nosotros es mágico, desde escena, el libro que se ha compartido, nuestro maestro Agustín lo tiene, La hoja de coca en la gastronomía colombiana. Este es una buena magia para usar nuestra hoja de coca desde nuestros chefs, donde también nosotros, desde nuestra cultura campesina, nuestro hervido de coca, ¿no? Entonces, esa sería una parte generalmente importante. Entonces, a medida que con nuestra compañera Lisset y con el resto de compañeras, o sea, estas tesis que de una u otra manera han ido surgiendo, también cómo poderlas subir a la red, ¿no? Hasta el momento no están subidas. Sí está subido la magia de la hoja de coca desde los abonos líquidos y sólidos. Ahí se puede encontrar si una persona quiere preparar estos abonos, pero también la magia de cómo cocinar, ese también se tiene ahí. Fuera así, libros escritos no hay, porque
parte de nuestra magia es la tradición oral. Parte de nuestra magia es cómo interactuar con la hoja. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cómo es el estado actual hacia las personas que trabajan con la hoja de coca en el departamento del Cauca? ¿Y qué trato tienen estas personas por parte de las instituciones del Estado colombiano? Bueno, en este momento, pues estamos en un proceso de paz donde hay muchas propuestas de una paz que anhelamos todos los colombianos, pero que no se ha podido cumplir. Desde ese punto es difícil, ¿no? Pero para el tema del departamento del Cauca y sobre todo para el municipio de Bolívar y para el municipio de Almaguer y la cuenca del río San Jorge, es mucho más difícil porque siempre, al igual que el resto de comunidades indígenas, ha existido el uso tradicional de la hoja de coca, pero a pesar de que nosotros, el municipio de Almaguer, o sea, la cabecera municipal, tuvo más de 4 tomas guerrilleras donde se destruyó parte de la población. Aquí estoy frente de la alcaldía municipal, donde en una de las 4 tomas guerrilleras se destruyó una manzana entera y nosotros como municipio no hacemos parte de ningún acuerdo de los procesos de paz. Entonces, para nosotros, en el momento que digan vamos a fumigarlos, pues seríamos los primeros pueblos que nos fumigarían. Entonces, en ese sentido, no hay esas garantías. Pero más sin embargo, para el caso del territorio de convivencia y paz de Lerma, logramos un pedacito. Fue que con ese esfuerzo desde la Fundación Tierra de Paz, desde el SENA y a través de nuestra maestra, se logró sacar un permiso, que es el primer permiso de estupefacientes para estudiar, para que el SENA pudiera estudiar en nuestras comunidades campesinas la hoja de coca de una forma agroindustrial. Entonces, ese fue el amparo que nos dio un poquito en la ilegalidad, pues siendo legales, ¿no? Y el resto de amparo que más tenemos nosotros es más desde la organización social. Es la lucha que siempre damos por pertenecer a plataformas sociales y por defender los usos tradicionales de nuestra hoja de coca como una planta que es para la vida, ¿no? Entonces, ahí ha sido complejo, va a ser complejo. Cada día que uno se despierta en el departamento del Cauca, pues uno sale y no sabe si vuelva. Siempre se está con la zozobra de que o nos erradican o nos fumigan. Entonces, siempre ha sido ahí esa problemática. En cuanto a los usos, o sea, en cuanto a la transformación de los derivados, como son las galletas, las tortas, la harina, algo que hemos ganado es la confianza, por lo menos en los actores que hacen los controles, llámese el ejército colombiano, llámese la misma policía, donde nosotros contamos los valores benéficos que tiene la hoja de coca e inclusive anécdotas que nos pasan ahora en tiempos de COVID. O sea, siempre se capacita a toda la persona que interactúa con la planta, que pasa por nuestros territorios, cuando estamos en los trueques de semillas, en los mercados campesinos, indígenas, y siempre se nos acerca la fuerza pública y le contamos anécdotas. En esta semana en nuestro territorio, una de las diarreas bien difíciles, donde tuvo que ir la fuerza pública por harina de coca, porque ellos dicen que no conocían, pero cuando sienten la magia y el beneficio de que se sanan, pues hay que ir por más y ellos mismos aprender a curarse mientras que el médico llegaba. Entonces, ha ido un poquito concientizándose y de esa manera, a pesar que nuestros procesos no son reconocidos desde nuestra ley colombiana, pero tienen una legitimidad del pueblo, tanto rural o urbano. Muchas gracias.
Más o menos tiene relación esta pregunta también. ¿Cuáles han sido los efectos negativos de las políticas públicas antidrogas en las comunidades donde cultivan coca? Bueno, los efectos negativos es que desde la convención hasta la actualidad ha sido una plática que se ha perdido, que nos han generado una esculturización, nos han desarraigado del conocimiento en muchas de nuestras zonas y del territorio, y que los cultivos han crecido. O sea, que lo negativo es que nunca se ha tenido la capacidad de escuchar al propio cultivador y de mirar la problemática, porque nosotros le echamos la culpa a la planta, pero existen otro tipo de problemáticas sociales, de injusticia social, pues que hace que mientras que esté la demanda, tengan que coger ese camino, pero también hace que personas que conocemos el camino que siempre fue de nuestra planta sagrada, lo sigamos manteniendo. Entonces ahí hay una de esas. Y otra cosa que ha sido difícil es que nunca se ha logrado generar una confianza de la política de drogas desde nuestra institucionalidad con el propio cultivador. Entonces siempre cualquier intento que se ha hecho por sustituir, por tratar de mejorar, siempre ha sido a medias o no se ha cumplido, y eso ha generado esa desconfianza en muchas personas. Entonces eso ha sido lo negativo. Y lo otro negativo es que no se ha reconocido que es una planta que también acá en nuestro territorio se ha existido y que también tiene otros usos y que también hay una esperanza. Pero lo cierto de todo esto es que la política de drogas ha fracasado y la coca se ha vuelto resistente. Hoy nuestra pajarito caucana ya no es de interés para la parte de narcótico, porque hay otras variedades mucho más mejoradas que la nuestra, ¿no? Más sin embargo, lo que han hecho es, entre más se ataca, o sea, más se propaga. Entonces, si no cambia la política de drogas, yo pienso que ese es uno de los fallidos, de que no hay una idea clara para poder solucionar esta problemática. Entonces, lo negativo, la violencia, ¿no? Todo eso que nos ha traído, ¿no? La persecución a nuestros campesinos indígenas, la muerte de diferentes líderes campesinos, indígenas, urbanos, la zozobra de que te despiertas y cada día la violencia se aumenta más. Entonces, todo eso ha sido negativo en el tema hoja de coca en Colombia. Muchas gracias. Preguntan también, ¿la hoja de coca la tuestan también? ¿Usan el poporo? No, o sea, cada pueblo tiene una forma de mascar la hoja de coca, ¿no? En el caso nuestro, se tuesta la hoja de coca para mascarla con esta cal que explicaba que es el mambe, y para darle la energía a la hoja de coca, para que nuestra mambeada se caliente. Tanto en la comunidad indígena del Cauca o en la comunidad campesina, no se utiliza el poporo, sino el puro mambero. Es más pequeño que el poporo, pero ahí se echa la cal. A diferencia del poporo de la Sierra Nevada, de nuestros pueblos de la Sierra Nevada, este no se compacta y la cantidad mínima por cada mambeada es muy poquita, porque esta es muy fuerte. Entonces acá sí se utiliza para el mambeo la hoja tostada y se utiliza el puro mambero, que es diferente al poporo. Entonces allá se poporea, acá se mambea con el mambe. Perfecto, muchas gracias. Preguntan también, ¿la hoja sagrada de la coca es un posible potencial para la cura del COVID-19? Pues en nuestro caso, ha sido mucha la gente. En nuestro caso, yo les decía a muchos de nuestros hermanos peruanos y bolivianos, por la desconfianza
y por muchas cosas que hay frente a esa información, muchos de nuestros paisanos, de nuestros campesinos, no van a ir a un hospital, pero han habido muchas cosas relacionadas con el COVID, como son las diarreas, como son la tos, como son problemas, cansancio para caminar, como son, por ejemplo, el dolor de los huesos, ¿no? Como son, por ejemplo, el decaimiento. Y sin hacer un estudio científico, mucha de nuestra gente se ha mejorado utilizando la hoja de coca y las otras plantas que tenemos ahí conjuntas. ¿Por qué? Ejemplo, si por ejemplo estoy con tos, puede ser un COVID, comienzo a tener problemas de respiración, entonces las vaporizaciones, donde nosotros utilizamos hoja de coca, otras plantas medicinales, el mismo jengibre, y utilizamos técnicas de vaporización. Ahí está la hoja de coca. Para muchos pacientes que han tenido algunos síntomas relacionados con el COVID, y está la diarrea, incluyendo diarreas con sangre. Entonces, ahí está la hoja de coca y ahí está la harina de coca. Con el COVID se pierde mucho cansancio, mucha fatiga, se pierde mucha energía. Se pierde energía mental y se pierde energía física. De coca tiene una de las virtudes, es que potencia la energía, tiene la mente de lo que me deja COVID y se curó, pero sí han presentado síntomas de COVID y nosotros lo hemos utilizado tal como que si tuviéramos COVID y pues todavía no se nos ha muerto uno. Entonces, para nosotros es importante la hoja de coca para resistirle también al COVID. Muchas gracias. Unas últimas preguntas. ¿Cuál es el uso mágico espiritual de la hoja de coca? Es decir, se le ve presente en muchas ceremonias y rituales en diferentes países andinos. Entonces, ¿cuál es el papel que representa la hoja de coca en este tipo de ceremonias? Bueno, o sea, es de suma importancia porque, o sea, la hoja de coca nos da energía y nosotros somos energía. Si mambiamos hoja de coca, mascamos, charchamos, entonces nos ayuda a estar serenos, pero también nos ayuda a tener una mente clara. Lo que estamos bien, si avanzamos en el uso tradicional de la hoja de coca, entonces también permite esa comunicación con esa otra energía, ¿no? Entonces, para los andinos y para nosotros, tenemos seres espirituales como nuestros cerros, el agua, nuestros árboles, nuestros bosques, y la hoja de coca permite esa comunicación, ¿no? Ejemplo, subir al Cerro de Lerma, 3 horas y media, tiene una altura de arriba, en el pico alto están los 2.200 sobre el nivel del mar. Subir allá hay que pedirle permiso, hay que ofrendarle a nuestro, sea, al espíritu de nuestro apo, nuestro cerro, la hoja de coca, y quien no lo hace va a tener problemas al subir. Quien lo hace, sube y baja sin ningún problema. Entonces, la hoja de coca permite esa comunicación entre esa energía que a veces nosotros no podemos ver y que está en esa otra dimensión, pero también permite ese saludo con nuestros seres que se nos van, o sea, con nuestros seres que están en ese otro plano, ¿no? Entonces, ese es como el medio de comunicación. Por eso es importante en las zonas andinas, en nuestros pagamentos a la Madre Tierra, para nosotros en nuestras limpiezas a nuestras casas, a nuestro cuerpo y en esa comunicación con eso divino que nosotros miramos, con esa fuerza espiritual. Por eso es importante para nuestra zona andina la hoja de coca. Muchas gracias, sí. Es muy importante. Aquí en Perú también la usamos siempre en la ofrenda a la Pachamama. Preguntan aquí,
la fundación de la que habló en su exposición, ¿por quiénes está subvencionada? Y la última pregunta, ¿cómo visualiza usted una comunidad continental en torno a la hoja de coca? Bueno, la Fundación Tierra de Paz para este proyecto logra articularse con el SENA y pues poder, en medio de las dificultades, poder funcionar con recursos de la Open Society en unos proyectos a determinado tiempo, ¿no? Entonces, esa importancia porque el SENA como institución no puede recibir recursos de particulares y hacer ese tipo de investigaciones, y más si se trataba de hoja de coca. Entonces, la fundación, que es un ente muy diferente, que es una organización no gubernamental, pero que trabaja también desde la defensa de los derechos humanos, pues sí estaba articulada para eso, porque también era garante de que esa investigación pudiera ir a beneficio de las mismas comunidades. Y eso nos pasa no solamente con la Fundación Tierra de Paz, también nos pasa con el resto de organizaciones a las cuales estamos articulados, como el Comité de Integración del Macizo Colombiano. Desde la parte de derechos humanos se vigila que no se atropellan nuestras comunidades. Lo mismo sucede desde las acciones que se hacen de la red de guardianes de semillas, ¿no? Entonces, desde todos esos actores sociales es importante esa parte. ¿Cómo la miramos desde ese cuento andino? O sea, si nosotros, nuestras comunidades cultivadoras, indígenas, campesinas, andinas, logramos tener una conexión y logramos ganar esa fuerza, es un mundo más posible porque podemos unir esos esfuerzos, manejar desde nuestras comunidades, desde nuestros productores, si logramos que todos los procesos andinos que estamos ahí, de una u otra manera, articulamos los esfuerzos, pero también producimos, pero también podemos transformar, pero también podemos industrializar y podemos hacer que muchos más hermanos que no pueden cultivar la hoja de coca puedan tenerla en sus territorios, esa ganancia, más que monetaria, más humana, se quedará entre nosotros y podemos salvar muchas más vidas, podemos fortalecer muchos territorios si miramos desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, esos esfuerzos se van ganando, esos esfuerzos se van haciendo, ¿no? Entonces, y esa lucha es la que va poquito a poquito, y por eso entonces es importante seguir unando esfuerzos para que nuestra hoja de coca un día sea libre y pueda estar en la mesa de muchos que no están, desde el té, desde el mambeo, desde la gastronomía, desde la medicina, desde la espiritualidad, desde la harina de coca, desde todo lo que podemos hacer con ella. Correcto, muchas gracias. El usuario Pueblos Indígenas en Facebook, de parte de la señora Amalia Vargas, indica que le quiere hacer una entrevista. En todo caso, si pudiese poner su contacto para que lo puedan ubicar. Y preguntan si usted pertenece a algún pueblo originario. Bueno, sí se puede, o sea, como territorio y como organizaciones sociales, con mucho gusto, lo que nosotros podamos hacer en nuestra defensa, en nuestra planta sagrada. Siempre decía, le voy a pedir a mi compañera de trabajo que pueda poner la información, y siempre esta será su casa y siempre esta será la ruta de la hoja de coca. Tenemos el número de celular. Entonces ella le va a dar otra pregunta. La otra pregunta es originario de... Ah, bueno, si soy originario o no. Con un compañero NASA nos decíamos, hoy entender, hay algo que es importante. Crecí como campesino. En Colombia, el campesino es todo el que cultiva la hoja cultiva la tierra, llámese indígena, afro, etc. En Colombia, campesino es nadie.
Y es nadie porque acá se dice, cuando el DANE es quien censa la población colombiana. Y cuando van... Bueno, entonces les decía que el DANE es el que censa la población colombiana. Y cuando va a nuestros territorios rurales, le dicen a uno, ¿usted es campesino? ¿Usted es indígena? No, porque no pertenezco ni al cabildo ni al resguardo. ¿Usted es RUN? No. ¿Usted es palenquero? No. Ah, entonces usted es otro. Entonces, una característica que tiene nuestra descendencia es que nosotros nacimos de una comunidad indígena. Nosotros, nuestra comunidad o nuestros familiares y nuestra formación viene a través de más o menos 150 años del pueblo Yanacona, ¿no? Nunca nos dijeron que nosotros veníamos de allá, pero nuestros mayores supieron enseñarnos mucha de esta tradición, ¿no? Mucho de ese conocimiento ancestral. Es tanto que a veces yo me pregunté un día, hace 30 años, bueno, ¿y si se dice que se habla quechua? Y entonces nosotros, a mí me dicen cuando pronuncio, mijo, vaya y búsquele hierba a los cuyes. Y yo le digo, ¿y cuál le traigo? ¿Sachapanga? Sachapanga. Ah, mijo, o sea, así. Entonces, hay diferentes palabras quechuas con nosotros. Busqué como 30 palabras del quechua. Y entonces, ¿qué hace un campesino en el territorio de convivencia y paz? Hablando a lo antiguo, dicen los urbanos, como los mayores, y hablando palabras quechuas. Tanto así que le decía a una de nuestras profes de el resguardo que está a 4 o 5 horas mucho más alto, conocida como nuestra propia Mayra Profe. ¿Y por qué nosotros los campesinos hablamos palabras quechuas? Ayúdame a buscar si esas palabras son quechuas o no y de dónde vienen. O sea, venimos de esos pueblos y aún así conservamos esa herencia ancestral, ese conocimiento andino. Y fuimos formados en la religiosidad andina y en la religiosidad católica. Por eso muchas cosas, si el padre me escuchara, me descomulga. Dice, ¿y tú por qué estás pensando si el agua no tiene espíritu? Y yo le digo, esta piedra que está aquí tiene espíritu y energía y hasta le puedo hacer panes de piedra. Entonces sí tenemos mucho conocimiento de nuestros pueblos originarios y nuestra raíz está en ese pueblo originario Yanacuna. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora ya para finalizar, pasamos con Agustín para hacer la... Bueno, la realidad es de que la coca nos vuelve, hay un dicho que la coca nos vuelve inteligentes y eso creo que es cuánta cultura hay en la coca. La coca es masticarla, la coca hay que probarla, hay que alimentarse y ahí nos vamos a encocar como se dice. No nos queda más, Jerney, agradecerte infinitamente por todo. Sigue con la coca, que la coca, el espíritu de la coca te va a guiar tu camino y va a seguir haciéndote soñar bonito. Te agradecemos mucho y a ver, cuando por ahí tengamos otro tiempito, a ver si nos encontramos o te visitemos por allá por tu tierra, por Lerna. A todos los oyentes, agradecerles mucho y les tengo una buena noticia. A partir del próximo lunes, todo el mes de febrero, la coca se va a Chile. Los hermanos Aymaras de Chile la están llamando y son ellos por los 4 lunes quien van a hablar de la hoja de coca, los hermanos Aymara, porque en Chile también picchean, también bolean, toda esa cosa, aunque
en la realidad no lo conocemos, no lo vemos, pero estos 4 hermanos nos van a deleitar con los saberes de la hoja de coca desde la cultura aymara. Así que están invitados, sigamos con la hoja de coca, ya nos fuimos a Chile y así nos vamos a ir yendo y no sé hasta dónde vamos a llegar, por lo menos vamos a llegar hasta julio, agosto, todos los lunes hablando de la hoja de coca y así como la invitación que nos ha hecho el hermano Gerney, que es de la ruta de la coca. Eso hay que seguir el camino de la coca. A todos ustedes, muchísimas gracias y Gerney, si tienes algo de despedirte, aprovecha. Bueno, sí, quisiera despedirme con ese abrazo maciseño y con el espíritu de nuestra coca. Pedirle, hermano Agustín, para que a nuestra compañera que pedía mi contacto se lo puedas dar y despedirme con una anécdota. ¿Cuán mágica es la hoja de coca? Recordando que fue satanizada por nuestra Iglesia Católica como el talismán del diablo. Y yo recuerdo esta fecha, 26 de septiembre del 2018. El cura del pueblo, en el territorio de Lerma, me dice, familia Males, necesitamos atender a 150 niños que se van a confirmar y más o menos 150 o 200 padres de familia que van a acompañar la confirmación de lo católico. Y necesito que la familia Males haga una torta de coca para festejar el bautismo, la confirmación de estos muchachos de 14 años. Y en la Casa de la Coca, así se llama, el lugar donde nos encontramos, la casa de habitación del pueblo, dice, ¿me le das permiso para que el obispo se cambie? Se da las confirmaciones, el obispo se cambia, da la misa de confirmación y cuando el obispo llega por sus afanes, no alcanzó a probar la torta de coca en el polideportivo del pueblo y como se cambió ahí en la casa, entonces le dice la esposa, monseñor, le provoca una torta de coca y dice monseñor, y una limonadita de coca y dice, y va y se sienta con confianza en la mesa donde nosotros comemos los alimentos y explíqueme, antes de cambiarse él y explíqueme por qué es que yo debo de comer coca, así, porque nuestra coca es mágica, monseñor, porque nuestra coca es alimento, porque usted para llegar acá tuvo que pasar más de 300 curvas en la vía y por lo tanto llega agitado, cansado, mareado, la coca lo reconforta y porque cada que aplicamos harina de hoja de coca, no solamente es un dulce, es un alimento. Dijo, y el padre que lo acompañaba del territorio del municipio vecino, padre, no coma torta de coca ni tome limonada de coca porque recuerde que usted va a manejar. El obispo llega, parte la torta de coca, le da la mitad, dice, padre, coma. ¿Usted recuerda a la hermana Laurita, hoy canonizada santa? La hermana Laurita, de acá de Colombia, tenía más de 1000 fórmulas médicas. Y entre esas fórmulas dijo que la hoja de coca era la bendición de Dios. Por lo tanto, coma. Dijo, y me hace el favor y me da harina y me da para llevar en el camino. Y tráigase un agua porque le voy a bendecir la casa de la coca. Entonces, después de 500 años, fue bendecida nuestra casa por Monseñor como un proceso de hoja de coca. Entonces, uno dice, por eso es que es mágica la hoja de coca. Muchísimas gracias y que nuestro Dios andino, nuestra hoja de coca y nuestro Creador los bendiga y sigámonos uniendo en el esfuerzo de que nuestra hoja de coca y nuestra comunidad perviva en nuestros territorios. Muchísimas gracias. Aquí nuestra hermana Jacqueline, por favor, para despedir la charla con un potuto. Muchas gracias. Tupanan chicama y causachun cucamama. Causachun.
Hailey, Hayaya. Hayaya, Hailey. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima semana. Hasta el próximo lunes. Hasta luego.